Decir, sí, Señor, tú me salvaste, diste tu vida por mí, pero yo puse el otro 50%. Tú me salvaste, pero yo fui salvo por obras. Tú diste tu vida por mí, pero yo salvé almas y yo me merezco la salvación. Y algo que hemos dicho, hermano, que por más buenas obras que tú quieras hacer, pues no puedes ganarte la salvación. Es por gracia, es bondad de Dios. Las obras, hermano, no me malinterprete, claro que las debe de hacer, pero las obras es por natural. Cuando tú crees en Jesucristo, te arrepientes, bueno, cuando estás pegado a la vid, por consecuencia, hermano, como tú eres un pámpano, tú eres una ramita, empezarás a dar frutos, y esos frutos pues van a ser buenas obras, van a ser pues cambios en tu vida, vas a nacer de nuevo, te vas a negar a ti mismo y lo vas a seguir. Pero eso es consecuencia y es fruto, es por gratitud que tú haces todo eso, no para sobornar a Dios, hermano. Porque al Señor no lo vas a sobornar jamás, ni diezmando ni ganando a medio reinosa. Amén. Es por gracia, amén, y gratitud solamente. Entonces, nosotros somos esa vida, hermano, y tenemos que estar pegados a ellos. Entonces dice Pablo, amén, ahí en el 8, Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Aún Pablo dice, si aún yo les predico otro evangelio diferente, sea yo maldito, amén. Aún venga Pedro, aún venga un ángel de luz que diga que es el arcángel Miguel, pero si te pone otro evangelio diferente que no es por gracia, es maldito y es anatema, amén. Y este es el mensaje principal a los Gálatas, que personas perturbaron. Y sí, pues ahora que los judaizantes, hermano, pues llegaron a los de Galacia, pero pues de una buena manera. Sí, es Cristo, nosotros también creemos en Cristo, pero pues bueno, tienes que hacer esto más. Pablo se les olvidó decir esto más, o Pablo les mintió, amén. Entonces, y por otro lado pues tenemos a otros, ¿verdad?, que pues transgiversan la palabra, buscan solamente levantar el ego, transgiversan para adulterar, para lucrar con la palabra. Y esos también son anatema, hermano, porque no ponen el mensaje principal, que es el arrepentimiento, no los confrontan con la palabra, sino que siempre les soban, ahora sí, pues el humito, amén. Nunca tocan la predicación del infierno, nunca tocan los frutos del Espíritu Santo y cuáles son los que lo contristan. ¿Por qué? Porque se van a ir los del dinero, amén. Se van a ir los pudientes, se le va a ir el pueblo. Pero Pablo dice, yo no busco agradar a los hombres, amén. Porque cuando uno busca agradar a los hombres o al pueblo del Señor, pues lamentablemente, cuando yo llego a casa, contento de que me aplaudieron, contento que me dijeron, pastor, fue la mejor predicación que he escuchado, pero por agradar a los hombres di una transgiversada y alegoricé para dar lo mejor, para entretener, amén, a todos. Pero cuando llego a casa, al que tenía que agradar, lo desagradé, hermano. ¿Por qué? Porque agarré su palabra, la transgiversé y la agarré a mi modo para que el pueblo se sintiera a gusto. Y es fácil, hermano. Créame que es más fácil predicar para que el pueblo esté a gusto que predicar la palabra correctamente. Y yo tengo escuela, hermano. Vengo de lugares muy carismáticos donde, agarran la historia de David y dicen que Goliat son tus problemas, amén. Y que el Señor te va a dar el poder para que con cada piedra derribes la ansiedad, para que con cada piedra derribes el miedo al éxito, hermano. Y la gente se va contenta y fortalecida y gozosa, pastor, muy buena. Pero ese no es el mensaje principal, amén, de esa historia o del Evangelio, amén. Solamente hablan bendición, hablan riquezas, hablan de levantar el ego,
y nunca arrepentimiento. Amén. Y de verdad es más fácil, hermano, es más fácil predicar así. Predicar fielmente, hermano, para mí es un poco más complicado hacer una buena, ahora sí, exégesis homilética, el saber lo que verdaderamente quiso dar a entender el autor. Eso es lo difícil. Entonces, dice, no busco agradar a los hombres, dice ahí en Gálatas 1:10, busco el favor de los hombres o el de Dios. Les hace una pregunta Pablo, busco el favor de los hombres o el de Dios. Y les hace otra pregunta, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿eh? Entonces, si Pablo hubiera agradado a los judíos, a los judaizantes de aquel tiempo, ¿eh? Créeme, Pablo se hubiera ahorrado muchos azotes, Pablo se hubiera ahorrado encarcelamientos, que lo aventaran por despeñaderos, se hubiera ahorrado encarcelamientos, el ser presentado ante los gobernantes de Roma, el latigado, abofeteado. Si Pablo hubiera agradado a los hombres, a los judaizantes desde un principio, no, Pablo hubiera hecho hasta más cosas, hubiera tenido el favor de los judaizantes y hubiera sido hasta reconocido por ellos. Pero, gloria a Dios, aleluya. Solo Pablo tenía que acceder a ellos, decirle que sí se tenía que circuncidar, que sí tenía que volver a las tradiciones, que sí tenía que volver a los rudimentos, a las leyes, a las tradiciones de los judaizantes. Entonces, hubiera sido todo más fácil para él. Entonces, para Cristo hubiera sido hasta más fácil el haberse puesto con los líderes, con los ricos, con los saduceos. Créeme que hubiera llegado hasta los confines de la tierra, porque no lo hubieran matado. Pero nuestro Señor Jesucristo no quería agradar al hombre, amén, sino que quiso agradar a nuestro Padre Celestial, hablando sus palabras, amén. Entonces, ahí en Gálatas 5:11, si Pablo hubiera querido agradar a los judaizantes, amén, se hubiera ahorrado mucho, pero como no lo hizo, hermano, pues padeció muchas persecuciones. Gálatas 5:11, solamente vamos a estar en este versículo, ¿no? Dice, gloria a Dios, pero yo, hermano, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Pablo era perseguido a tal manera que los judaizantes mentían diciendo que Pablo predicaba que se circuncidaran, amén. Pero de alguna manera llegaron diciéndoles, Pablo en algún tiempo predicó circuncisión. Y a lo mejor sí, hermano, cuando él era judío, celoso entre todos y mucho más que sus compatriotas, a lo mejor sí predicaba circuncisión. Pero ahora los judaizantes llegaron diciendo, Pablo les mintió, Pablo aún todavía predica circuncisión. Y Pablo les dijo, bueno, si yo todavía predico circuncisión, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me apedrean? ¿Por qué me echan con los de Roma? Haciéndome que me encarcelen, diciendo que pues soy un alborotador. Si aún predicara circuncisión, pues no pasara todo eso. Entonces fue una falsa acusación por parte de los judaizantes. Y bueno, Pablo les contesta con esa pregunta. Si todavía predico circuncisión, ¿por qué soy perseguido? En ese caso estuvieran en paz con él. Entonces, los oponentes de Pablo en Galacia no solamente levantaban mentiras en contra de Pablo, sino que atacaron el Evangelio, haciéndoles volver a la ley, a las fiestas, haciéndolos volver a esclavitud. Gálatas 4:8-10. Dice,
Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Amén. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volváis otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, a las cuales deseáis volver, estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. Amén. Pablo, cuando se encontró a los de Galacia, estaban esclavizados a otros dioses. Amén. Los libertó de esos dioses falsos en los cuales ellos eran siervos de ellos. Amén. Pero no eran dioses, pero eran esclavos de ellos. Amén. De demonios. Pero dice, ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles? Amén. A la circuncisión, a las leyes por las cuales ningún ser humano puede ser justificado por la ley. Hermano, estaban condenados, los hacen libres y ellos mismos vuelven a condenarse. Y dice, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. De alguna manera se dice que las estaciones, los años, amén, eran como pues las fiestas que les inculcaban que hicieran los de la circuncisión. Entonces, pero hermanos, el Señor nos ha hecho libres para buscarle. Ya no hay condenación, ya no hay nada que nos condene. Amén. Ahora somos libres para buscarle. Y si queremos volver a los rudimentos, amén, de lo que el Señor nos hizo esclavos, pues, de lo que el Señor nos hizo libres, amén, de la ley, pues nosotros mismos nos vamos a hacer esclavos y vamos ahora ya no ser justificados por la gracia, sino por ahora las leyes, amén. Entonces, ¿busco el favor de Dios o el de los hombres? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Entonces, tenemos un ejemplo muy grande, hermano, ahí en Hechos 5:28, de hombres que no agradaron a los hombres. Gloria a Dios. Hechos capítulo 5:28. Los apóstoles decían, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. En una ocasión metieron a la cárcel a los apóstoles. Amén. Les habían dicho que si predicaban el nombre de Jesús, ya sea afuera o en sinagogas, iban a ser encarcelados. Pero los apóstoles no hicieron caso. Y no es que estuvieran pecando por desobedecer la ley, hermano, sino que era necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos predicaban y predicaban hasta que los tomaron y los metieron a la cárcel. Amén. Pero dice que un ángel abrió las puertas de la cárcel. ¿Y qué fue lo primero que les ordenó que hicieran? Que predicaran el evangelio nuevamente en las sinagogas. Y de nuevo los llamaron para meterlos a la cárcel. Pero dice que entre ellos había pues un fariseo, amén, un hombre llamado Gamaliel. Y les dijo, dejadlos, no sea que estemos peleando contra Dios y seamos destruidos. Déjalos, si la obra no es de Dios, tendrá que perecer tarde que temprano, porque es algo empezado por hombres. Pero después de ahí aceptaron el consejo de Gamaliel, los dejaron ir y no hicieron caso, hermano. Y ellos le dijeron, me es menester obedecer antes a Dios, antes que a las autoridades, antes que a los fariseos. Hermano, cualquier autoridad, ya sea esposo o gobierno o patrón, si te hace pecar o te quiere obligar a que te alejes del Señor, hermano, no estás pecando en contra de Dios, sino que es necesario obedecer a Dios antes que a lo mejor un esposo con malos consejos, o a un esposo que te quiera hacer pecar o que te haga blasfemar el nombre del Señor.
o que ya no lo busques, amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Ellos nos dan ejemplo, hermano, de que es mejor. Porque, hermanos, si llegan a morir, saben que van a abrir sus ojos con el Señor. Entonces, y si lo niegan como quiera, a veces hasta los matan. Y pues abrirán sus ojos pues en el infierno. Porque dice su palabra que cualquiera que me niegue en frente de los hombres, también vuestro Padre Celestial os negará cuando estemos delante de Él. En nuestra actualidad, hermano, muchos quieren agradar a los hombres. Como pastores, hermano, créanme que el deseo de uno es tener las iglesias llenas. Pero a veces por agradar, llega alguno con una doctrina diferente y me dice, ¿ustedes tienen esta doctrina? Pues no. Bueno, pues si no la tienen, pues yo me voy. Y a veces porque, aunque sea una doctrina falsa y contraria a la Biblia, lo aceptan y dicen, la vamos a implementar, hermana, pero no se vaya, con tal de tener más gente. Entonces, con tal de agradar al hombre, yo lo he escuchado, hermano, y mucho en las iglesias de Estados Unidos, y nunca se me va a olvidar. Yo estaba pequeño, no sabía mucho de la palabra, y me dijo una persona, es que a la pastora ya no la dejan predicar porque predicó muy fuerte, dice, confrontó el pecado, y el pastor le dijo que si volvía a predicar así, jamás iba a volver a tomar el micrófono. ¿Por qué? Porque se les van a ir la gente, hermano, porque se va a ir el dinero, se va a ir los que aportan para la renta, los que aportan para los biles, vaya, y no les conviene. Entonces, y no solamente como pastores, hermano, sino también como creyentes, a veces preferimos quedar bien con los hombres. ¿Y cómo es esto en nuestra vida? A veces, pues, llegan las personas a nuestra casa y nos invitan una carne asada, ¿amén? Y ese momento íbamos de salida para la iglesia, y por no quedar mal con el hombre, nos quedamos en la casa. No, sí, yo te atiendo, yo te hago la comida. Y a veces puede ser el primo que nunca te visita, hermano, pero usado hasta por el enemigo, a esa misma hora llega todos los domingos que vas a ir al templo. Y pues tienes que quedarte, o se queda la esposa, no, tú quédate, mi amor, y tú prepara, y cuando llegue, pues ya, te paso pues, el mensaje, ¿vale? Pero, hermano, lo bueno sería, ¿sabes qué? Mira, vente, vámonos a la iglesia, y cuando lleguemos, entonces sí te atiendo. O si me quieres esperar, ahí puedes estar en mi casa, pero yo no puedo dejar al que me salvó por su gracia, porque no puedo agradar al hombre antes que a Dios. Amén. Otro ejemplo, hermano, cuando en los trabajos, en la mayoría, pues es como en los hombres, vamos a hacer un robo entre todo el grupo. Amén. Pero el que no lo haga, lo vamos a golpear, lo vamos a despedir. Y bueno, el tal vez dice, no, pues si les digo que no, me van a correr. Pero sabes, en tu corazón el Espíritu Santo te está redarguyendo para que digas que no. Y sabes que el Señor está aquí al lado tuyo escuchándote. Pero a veces por quedar bien con el patrón, con los amigos, porque vas entrando al trabajo, no, sí, no pasa nada, yo robo. Y cuando sabemos o saben que pues ya somos cristianos, hermano. Entonces, a veces los líderes de la iglesia, hermano, los cantantes, y esto lo he visto mucho en las iglesias pues más grandes que tienen músicos, el líder de la alabanza canta hermoso, y bueno, por la alabanza, por la batería, por la guitarra, los niños se entusiasman y llegan, no por la palabra, hermano, sino porque siguen al hombre que canta, y saben que si se les va ese hombre carismático, la iglesia se les va. Y eso es triste, hermano, saber que están por un hombre, por la música. Eso no es un verdadero nacimiento, hermano. Y no es que a mí no me gusta, hermano, es que aquí pues no se han levantado, y pues yo tampoco no tengo mucho eso de cantar y de tocar música, pero, hermano, el principal motivo por el cual tú tienes que estar aquí es por la palabra, no por el pastor, no por el líder de alabanza, no por quien sea, hermano.
es por la palabra, por Cristo, porque se predica la palabra de verdad. Entonces, eso lo veo muy común, hermano. No le toques, aunque esté en adulterio, tenga 2 esposas, aunque se ande ahí bueno, con las hermanas ahí de chiflado, y ya recibiste 2 o 3 quejas, ya se te fue una familia porque pues no lo reprendiste. Bueno, entonces muchos buscamos cómo agradar a la familia. En ocasiones nos vemos presionados porque están los tíos, están los hermanos, están los familiares, y bueno, pues llegan con alcohol, drogas, con juegos, con chistes de doble sentido, y te hacen caer en el juego, hermano. Y por agradarlos, por no despreciarles, caes en el pecado. Sí, toma una, no pasa nada, pues al cabo no condena la Biblia, pues que te tomes una, y para cuando acuerdo ya terminó embriagado y lamentándose, amén, por haber agradado a Dios, a los hombres antes que a Dios, amén. Entonces, jugando a la botella, amén, en juegos indecentes, los jóvenes, los niños participando pues a lo mejor en bailes, ¿verdad? Esos de reggaetón o de perreo, eso que andan haciendo ahorita, y sabiendo, hermano, que pues Dios los cuida, los ha salvado, los ha perdonado. No, hermano, no quedemos mal con Dios solamente por quedar bien con el humano, que al rato se va a ir hablando de ti. Mira, lo hicimos que cayera el hermano, se van a burlar, hermano, de uno, y todo por quedar bien en ese momento. Entonces, no solamente eso, hermano. Cuando estamos en una conversación entre hermanos, muchas de las veces empiezan a hablar de un hermano, o empiezan a hablar de un pastor, amén, a condenarlo, y sin saber que es cierto lo que está diciendo, aceptamos condenación en contra de él. Y cuando sabemos, hermano, que si vamos a recibir una crítica o un pecado de alguien, dice que debe ser en testimonio de 2 o 3 para aceptarlo, para que uno no caiga en condenación. Lo vimos ayer en el discipulado. Pero nos hacemos a veces llamar los que la vienen todo, hermano, porque no le reprendemos con la palabra y no decimos nada, dejamos que hablen mal de tu hermano, del líder que te enseña, y no dices nada. ¿Por qué? Por quedar bien. Vas con los testigos de Jehová y te ponen su evangelio, su doctrina, y por quedar bien no les dices nada. Y vas también con los mormones y te dicen que nos vamos a ir al infierno nosotros, y por quedar bien no dices nada, hermano. Entonces, cuando debemos, amén, defender la palabra arduamente, amén, que nos arda el corazón por traerlos a la verdad. Pero muchos nos hacemos llamar los que da bien, pues para que no hable mal de nosotros, amén. Vas con los homosexuales, como el comunismo LGTB, y empiezan a decir, no, es que Dios ama a todos. Ah, sí, tienes razón, Dios ama a todos, no va a condenar a nadie, así tal cual eres, Dios te va a amar y te va a aceptar. Entonces, no es así, hermano. Buscamos agradar a los hombres o a Dios, pero ten en cuenta esto, que cuando llegues a tu casa, hermano, el Señor es el que más te debe de importar, y créeme que no va a estar contento, amén. Por otro lado, vayamos a 1 Corintios 10:33. Pablo no quiere agradar en otro evangelio, amén. No está en acuerdo en otra doctrina, amén. Pero vamos a ver algo un poco diferente sobre agradar a los demás. 1 Corintios 10:33. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Parece un poco contradictorio, amén, cuando Pablo empieza a decir que él no va a agradar a los hombres, sino primeramente a Cristo,
amén. Pero por este lado está hablando sobre la doctrina u otro evangelio que vengan predicando. Pero ahora Pablo dice, amén, que procura agradar a todos, no buscando su propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos y vengan pues a Cristo. Entonces, en el contexto, amén, Pablo dice en el 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Está hablando pues de la comida, hermano. Amén. Para Pablo todo es santificado, hermano. Y todo lo que hacía él, ya sea comida, bebida, dice, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria del Señor. Y todo es santificado por medio de su palabra. Y todo fue creado por él, hermano. Así que es bueno. Entonces, dice, todo me es lícito, pero no todo me va a edificar. Y él dice que busca agradar a los demás. Y nos dice que no busquemos nuestro propio bien, sino el de tu prójimo. Pareciera que Pablo se está contradiciendo, pero no. En el contexto a los corintios se hace de manera a ellos, de modo que podía entrar a predicar sin que haya pues una barrera. Es decir, cuando iban los judaizantes, hermano, Pablo se hacía como judaizante, amén, y hacía lo posible por agradarlos. Con esto no digo que él estuviera de acuerdo, pero claro, si el judaizante en el momento de la comida, claro que Pablo no iba a llevar un cerdo, hermano, y se lo iba a poner en la mesa, porque sabía que en las mentes de ellos iba a estar pues el enojo, pues este es inmundo, sino que buscaba agradar y se hacía como ellos comían, pues lo que ellos comían, ya sea cordero, lo que ellos le pusieran en la mesa. Pero cuando también iban los griegos, amén, se hacía como griego y no los condenaban llevando un cabrito, diciendo que solamente era cabrito lo que se debía de comer y que lo que ellos era inmundo. Con esto digo que no es que estuviera de acuerdo, sino que se hacía, hermano, sabiendo que para él nada era inmundo. Entonces, todo esto para que no hubiera una barrera entre ellos y él pudiera predicarles el evangelio y llegaran a Cristo, amén. Entonces, y él dice, amén, que él busca agradar a todos, no buscando su propio beneficio, sabiendo que para Pablo su libertad, él sabía cuáles eran, hermano, pero no iba a llegar y implementar su libertad al judío, porque claro, lo iba a hacer sentir triste. Y uno de los principales objetivos del evangelio es amar a tu prójimo. Y si él llegaba con un pedazo de cerdo, hermano, y lo hacía caer aquel que es débil en la fe, o aquel que a lo mejor para él es inmundo, pues eso ya no es amor. Está usando su libertad de alguna manera para condenar o para hacer alarde de que él es libre. Entonces, un ejemplo claro, hermano, para darme a entender un poco más. Entonces, si yo voy a predicar no sé, para el sur, amén, que es un poco más estricto, y para ellos es muy condenante el que yo vaya usando un pantalón de mezclilla, y si ven a mi esposa con un pantalón de mezclilla, ni la van a dejar entrar al templo, hermano. Me van a condenar, me van a decir hereje, hijo del diablo. Y bueno, a lo mejor y si me aceptan, por dentro le van a estar diciendo a mi esposa que es una Jezabel, a mí, un falso predicador. Entonces uno debe de agradar en todos los demás, se debe de hacer como ellos en ese momento. Bueno, yo en vez de decirle a mi esposa que lleve un pantalón, a lo mejor con una blusa que le tape lo de atrás, con decoro, pudor y modestia, amén, que sabemos que antes pues la vestimenta pues eran solamente túnicas y eran cosas pues muy diferentes las que la diferenciaban el hombre con la de la mujer, hermano. Pero lo que, bueno, no habla si el pantalón es malo, lo que sí nos dice es que si debes de usarlo con decoro, pudor y modestia, hermano. Ya sea falda, ya sea blusa, ya sea pantalón. Sabemos que hasta hay faldas que se miran más mal que un pantalón, amén. Entonces, pero si yo sé que si yo voy con eso, pues me van a condenar, no van a aceptar el evangelio, y yo sé que ellos tienen una doctrina totalmente diferente, que es por horas, pero yo me voy a hacer a ellos en ese día, y le voy a decir a mi esposa que se vista como ellos ese día, pues para agradarlos, amén, y para así poner el evangelio y se salven, amén. Y
ya después, hermano, ya se saca del error, pero no estando, pues ahora sí de acuerdo. Y era una de las cosas que hacía Pablo, hermano, agradar a los demás, sabiendo que él era libre, pero no haciendo alarde de ellos, sino que amaba más a esas personas, haciendo esa libertad, bueno, la escondía, amén, y en ese momento se hacía como ellos, amén. Todo pues para sacarlos del error, hermano. Entonces, y es así, hermano. Entonces, otro ejemplo, hermano, cuando pues vas también con los árabes. Si tú vas con un pantalón, pues muy difícil te van a dejar entrar, amén. Pero bueno, te vas a vestir como ellos, vas a comer lo que ellos, pero ya estando ahí, vas a dejar, hermano, el evangelio de Cristo, amén. Y eso era lo que hacía siempre Pablo. Sí, lo dejaban entrar a las sinagogas, se hacía como ellos, pero siempre predicaba el evangelio y siempre lo apedreaban, hermano, y siempre lo perseguían. Y con los griegos igual. En unas ocasiones lo aventaron por despeñaderos, porque donde se paraba y le daban la chance, predicaba el evangelio del Señor Jesucristo, amén. Entonces, es hacernos, amén, como ellos, para ahora sí predicar pues el evangelio. Entonces, a veces debemos de cuidar hasta el débil en la fe, hermano, porque para algunos, a lo mejor el comer, el ser vegetariano, pues es bueno. Pero si tú en tu libertad dices, no, pues para mí no es, a mí no me acusa la conciencia porque pues yo oro y todo lo hago para la gloria de Dios. Pero si tu hermano es nuevo en la fe y si tú lo haces para hacer alarde, hermano, pues ya no sería amor, sería que lo haces con mala manera, vaya, para condenarlo, para tumbarlo de la fe. Entonces nos debemos de hacer a ellos para cuidarlos, para predicarles la palabra del Señor. Por otro lado, Pablo agrada a las personas para edificación. Romanos 15, 1 al 3. Romanos 15, 1 al 3. Dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos de llevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Aún Cristo no se agradó a sí mismo, sino que se despojó siendo en forma de Dios, hermano, y se hizo, hermano, hombre. Y estuvo con todos y les predicaba el evangelio, hermano, y los levantaba a los débiles. Y es esto, hermano, llevar las cargas, las flaquezas de los débiles. Y esto es, hermano, agradarles, amén, para levantarlos de sus flaquezas. Entonces dice, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien lo injuriaban, hermano, lo escupieron, lo maltrataron y cayeron sobre él todo ello. Entonces Pablo, en aquel tiempo, como fuerte, él debía de llevar pues las flaquezas de los débiles, no haciendo alarde de su libertad, sino agradando a los demás, alentándolos, enseñándolos a los que son débiles en la fe, amén. Y bueno, a enseñarlos a ser fuertes en la fe, compartiéndoles el evangelio de Dios. Entonces, aquí el problema, hermano, que no podemos hacer algo que le agrade a los hombres y que les agrade a Dios, amén. El punto de esto es que debemos de cuidar el agradar. ¿Hasta qué punto, hermano? Y el punto es tener un límite, que eso no te lleve a pecar por agradar a tu hermano, a tu familiar, o a tu patrón, hermano, o a tu esposa. No podemos pecar o cambiar el evangelio por agradar a hombres y desobedecer a Cristo. Esa es la diferencia, hermano. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Debemos de tener cuidado, hermano. El quedar bien con los hombres hace negar al Señor. Vayamos a Juan capítulo 12,
versículo 42. Juan 12, 42. Dice: sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Muchos gobernantes, hermano, creyeron en el Evangelio del Señor Jesucristo, pero por quedar bien con los fariseos, por quedar bien para que no los expulsaran de su comodidad, de su puesto, de las riquezas, de la protección que tenían aún hasta la mejor de los romanos, bueno, dice que negaron al Señor, amén. Dice que amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces, por quedar bien con el hombre, para que no hablen mal de ti en la escuela o en el trabajo o en cualquier lugar, muchos prefieren quedar bien con ellos. Hermano, no sé qué sentirías tú, que tu esposa en un momento cuando esté con sus amigas te empieza a decir: yo no conozco a ese hombre, que se empiecen a burlar de ti. ¿A poco ese es tu marido? No, yo no lo conozco. ¿Qué sentirías, hermano? Sentirías algo muy feo. Imagínate qué siente el Señor cuando tú lo niegas, hermano, delante de los hombres, por no perder tu puesto, por no perder amistades. ¿Qué sentiría el Señor, hermano, que dio su vida por ti en la cruz, que lo entregó hasta lo sumo por ti, y tú te avergüenzas? Amén. Sería muy triste, hermano. Dice: el quedar bien con los hombres hace cometer injusticias. Vayamos a Hechos capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados, para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Dice que Herodes, hermano, hizo injusticia por agradar a quién, hermano? Al judío, amén, a los fariseos. ¿Por qué? Ellos se sentían contentos que exterminaran a los que hablaban de Jesús. Y como viendo Herodes que esto les agradaba, iban a tener pues una ayuda, iban a estar contentos para cuando ellos les pidieran pues un favor, bueno, ellos también aceptaran. Dice que mató a Jacobo, el hermano de Juan, y esto les hizo que lo aplaudieran, y buscó a Pedro, amén, y le echó a la cárcel. Y bueno, el plan era matarlo, pero dice que ángeles abrieron las puertas de la cárcel, y después Pedro pues huyó de ese lugar. Al poco tiempo, hermano, Herodes murió, herido por un ángel, cuando lo alababan y le decían que este tiene voz de un Dios, y como él no le dio la gloria a Dios, dice que un ángel lo hirió y murió. Pero a veces, por agradar al hombre, cometemos injusticias, hermano. Entonces, gloria a Dios. Dice: debemos de predicar para agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 2:3. Cuando prediquemos, hermano, o enseñes, nunca busques agradar al hermano. Porque cuando llegues o cuando estés estudiando a solas, te sentirás muy mal, hermano. Solo por no hacerlo sentir mal, solo por no reprender el pecado,
No lo hagamos porque, hermano, la palabra que nosotros damos no es de nosotros, sino es de Dios. Amén. Dice 1 Tesalonicenses 2:3, pues nuestra exhortación no procede del error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiriera el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Hermano, el apóstol Pablo nunca habló para agradar al hombre, porque lo que él recibía no era de hombre, no era de error, no era de impureza, de engaño, sino que venía de Dios, y Dios le había conferido, le había dado la confianza de ser un representante, amén, de él para que proclamara el Evangelio. Y bueno, de hecho, hermano, los representantes de los reinos, no crea que cuando le mandan un mensaje a otro rey, él le agrega o dice una mentira para su propio beneficio. Lo dice tal cual, sin transgiversarlo. Amén. Imagínese cuánto más con Dios, el no decir una mentira por agradar al hombre o transgiversar el Evangelio, porque Dios examina el corazón de nosotros. Dice, no busques el aplauso de los hombres. 1 Tesalonicenses 2:5-6, ahí mismo. Dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, no buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Amén. Pablo dice que nunca fue con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Ese es un error. Ese es otro evangelio, amén. Sino que Pablo hasta a veces decía, para no ser carga, yo voy a trabajar, porque yo no voy a hacer carga para alguien que no me quiere dar. El Señor me ha dado manos, y bueno, él hacía tiendas para sobrevivir, amén. Entonces, él no buscaba el aplauso de los hombres, ni usaba el evangelio para su propio beneficio. Él buscaba el aplauso del Señor, hermano, que es lo más importante. Si Él te aplaude, hermano, gloria a Dios, el Señor, amén. Pero no busques el aplauso del hombre, hermano, porque esos pues pasan, amén. Entonces, dice, debemos de reconocer de quién viene la recompensa. Colosenses 3:24. Dice, sabiendo que del Señor recibiremos recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Hermano, cuando hagas algo, reconoce que de Él va a venir la recompensa. El hombre nomás te va a dar aplausos, hermano. Pero del que vas a recibir la recompensa, la vida eterna es del Señor, amén. Entonces, reconoce de quién va a venir tu recompensa. Y acuérdate que solamente eres administrador de su palabra, hermano. Tú no puedes lucrar con ella. Tú no puedes agradar al hombre. Tú tienes que agradar al Señor. Dice la palabra, estar dispuestos a sufrir por Dios. Hebreos 11:24. Hebreos 11:24. Dice, gloria a Dios, aleluya. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hija de Faraón. Perdón, van de nuevo. Por la fe de Moisés, cuando ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, en
el Señor, amén. Entonces, Moisés, hermano, no tenía las miradas puestas en lo que le iba a ofrecer Faraón. Él era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Iba a tener poder, iba a tener, todos los tipos de placeres, las mujeres que quisiera, hermano, las casas que quisiera, y iba a ser reconocido. Podía haber sido el otro Faraón que le siguiera, pero él dice que lo tenía por pérdida, amén, sino que tenía la mirada puesta en la recompensa del que lo llamó por su nombre, en el Dios Todopoderoso, hermano, considerando mayor riquezas el oprobio. Aquí el problema, hermano, si nosotros tenemos como mayor riqueza el sufrir por Cristo, o si lo tenemos como pérdida. Hermano, Moisés sabía muy bien que cualquier cosa que perdiera aquí era vanidad, y que no se comparaba con el valor eterno que nos podía dar nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, sí sufrió 40 años tal vez en el desierto, sufrió persecución, sufrió cansancio y las quejas de un pueblo, pero consideraba mayor eso que el pecado que le podía ofrecer Egipto. Y como último ejemplo, hermano, tenemos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Vayamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Versículo 16 al 30. Sadrach y Abednego, hermano, Sadrach, Mesach y Abednego tenían que inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Amén. Tenían que confesar de alguna manera que Él era el Señor, y el que no se arrodillara ante la estatua de Él iba a ser condenado a la muerte. ¿Y qué muerte era, hermano? Ser calcinado. Y ahí en el 3:16 dice, gloria a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos que darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Para ellos, hermano, si los salvaba el Señor, gloria a Dios. Y si no los salvaba, como quieran, no iban a inclinarse a las peticiones del rey, porque al momento de ellos inclinarse ante la estatua, amén, le estarían dando la espalda al Señor. A ellos no les importaba aún la muerte, hermano. Y esto debe de quedarnos claros, porque a lo mejor ahorita no estás pasando una persecución, o no te están diciendo que te arrodilles ante el César, si no vas a echado ante el Coliseo Romano para que te coman los leones. Ahorita, hermano, lo que tú tienes que hacer tal vez nomás, pues es ponerlo en tu vida, no negarlo con tus amigos, no negarlo ante tentaciones, a lo que se te pueda presentar. Pero estos tres jóvenes le dijeron: sépase, oh rey, que no nos inclinaremos ante tu estatua, amén, porque sabemos que Dios nos puede librar, pero nunca adoraremos, aún si no nos libra, ni creas, amén, porque ellos sabían al Dios que servían, hermano, que tenía el poder para darles vida eterna. Entonces, nosotros, hermano, no nos debemos de inclinar ante las situaciones, ante las tentaciones de este mundo. Y tenemos ejemplo de esos tres jóvenes, amén, que no se inclinaron ante la estatua. Y dice que entonces cuando el rey Nabucodonosor se enteró de ello, dice que cambió su rostro, demudó su rostro, se enojó tanto, hermano, que hizo que calentaran 7 veces más esa lumbre. Y dice que los ataron y los echaron al fuego. Pero dice que Nabucodonosor miraba a esos tres jóvenes y miraba a un cuarto semejante a un hijo de un Dios. Amén. Y
dice que Nabucodonosor los llamó a hablar y sus ropas ni siquiera, hermano, olían a quemado. Y dice que Nabucodonosor glorificó al Señor y dijo que cualquiera que hablara en contra del Dios de ellos sería muerto, él y toda su familia. Amén. Cuando tú no niegas al Señor, hermano, tú glorificas. Amén. Tú das testimonio y vas a hacer luz cuando tú no niegas. Por eso muchos mártires han dado su vida. Tenemos a William Tyndale, no sé cómo se pronuncia, hermano, es un inglés, pero él, por no agradar al católico, al papa de aquel tiempo, él tradujo la Biblia al inglés, hermano. Y por no agradarle a él, por no querer tener a todo el mundo en ignorancia, él sacrificó su vida y nos sirve de ejemplo, hermano. Entonces, hay un ejemplo, hermano, que hay flores que cuando las destruyes, dice que cuando las destruyes es cuando pues sus semillas salen volando y esparcen más sus semillas para que crezcan más. Y es así en el Evangelio, hermano. Cuando matan a un cristiano, no crean que meten más miedo para que las personas ya no busquen del Señor. Al contrario, hermano, imitan su fe. Ellos creen que por matar a Pablo iban a meter miedo en ellos. No. El Evangelio, por más que lo persiguían, más se extendía por todos los confines de la tierra, porque sabían que la recompensa era más grande que lo que podían sufrir aquí en la tierra, hermano. Pues vamos ahí a Gálatas 1:10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Hermano, el día que a ti te importe agradar más al hombre, no somos siervos de Cristo. O eres siervo de ellos porque haces lo que ellos dicen, o eres siervo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y este es el mensaje, hermano, que hoy te quiero dejar. Agrada al Señor, amén, para que seas siervo de Él y podamos decir, hermano, que hemos peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona de justicia, el cual el Señor justo dará a los que aman su venida. Amén. Y no nos diga, no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad, porque cuando nosotros lo negamos, Él también nos niega, hermano. Por eso busquemos agradar a Dios antes que a los hombres, que era lo que hizo el apóstol Pablo, hermano, con los Gálatas. Amén. Y este es el mensaje que hoy el Señor nos trae a nuestras vidas. Amén. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar por esta enseñanza.